Bienvenidos a esta simulación académica sobre el proceso legislativo en México y el ejercicio del control de nuestra constitucionalidad. Nuestro trabajo se divide en dos fases. La primera representa el proceso legislativo federal en ambas cámaras del Congreso de la Unión y la segunda la revisión judicial a través del control difuso de constitucionalidad. A través de este ejercicio buscaremos reflexionar sobre la interacción entre el proceso legislativo, la función de control constitucional y el respeto a los derechos humanos. Mi nombre es Benjamín Castro y representaré a la Cámara de Diputados como diputado federal y presentando la iniciativa. Mi nombre es Erika, soy senadora de la República, me corresponde revisar y dictaminar la propuesta desde la Cámara Alta. Mi nombre es Susana González y actuaré como jueza constitucional dentro del proceso del control difuso. Mi nombre es Leonardo Guzmán y también soy juez constitucional junto con mi compañera. Deliberaremos sobre la validez de la reforma. Y yo soy Sofía Rodríguez, seré su narradora y moderadora a lo largo de este ejercicio. Presento ante esta soberanía con fundamento en el artículo 71, fracción 2, una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 33 de la Constitución, a fin de prohibir que personas extranjeras participen en manifestaciones públicas o en actos políticos en el territorio nacional. El contexto en el que proponemos esta reforma es crítico. Vivimos tiempos complejos con fenómenos de globalización y la creciente influencia extranjera en los asuntos internos de los países. México no es ajeno a estos desafíos. En días recientes hemos sido testigos de cómo se han dado manifestaciones violentas en las que participaron individuos extranjeros, lo que ponía en riesgo nuestra estabilidad interna y nuestra soberanía nacional. Nuestra propuesta tiene como objetivo claro y legítimo proteger la paz social y evitar que la intervención extranjera distorsione el equilibrio democrático de nuestras instituciones. La reforma establece que aquellos extranjeros que participan en manifestaciones públicas o actos políticos pueden ser expulsados del país sin juicio previo, lo que es una medida drástica pero necesaria. A nivel comparativo, varios países como Francia y Estados Unidos han establecido restricciones similares con el argumento de proteger su soberanía frente a influencias extranjeras. Sin embargo, hemos considerado los principios que la Constitución mexicana establece en cuanto a derechos humanos y los tratados internacionales que México ha suscrito. La iniciativa fue tornada a la Comisión de Gobernación y Población, donde se llevaron a cabo 2 sesiones con la participación de expertos en seguridad, derechos humanos y política exterior. Durante estas sesiones se abordaron los riesgos que implica restringir la participación de extranjeros en actos políticos, especialmente en lo que respecta a las libertades fundamentales. Sin embargo, la iniciativa fue aprobada por mayoría con 12 votos a favor y 3 en contra, considerando que la medida es excepcional y dirigida a situaciones de orden público y seguridad nacional. En el pleno y la discusión fue intensa. Algunos diputados de la oposición advirtieron que la reforma podría contradecir el artículo 1 constitucional que garantiza los derechos humanos sin discriminación y el principio pro persona. No obstante, la mayoría de los diputados de la bancada oficialista defendieron que la medida es necesaria para garantizar la seguridad del Estado y preservar el orden social. Después de un largo debate, el dictamen fue aprobado con 310 votos a favor, 150 en contra y 5 abstenciones. La minuta fue remitida a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores ha recibido la minuta de la Cámara de Diputados referente a la reforma del artículo 33. Fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis. Durante el análisis de las comisiones se generaron observaciones clave que plantearon conflictos significativos. Aunque la finalidad de la reforma es legítima, proteger el orden interno y la seguridad nacional, la redacción del proyecto es demasiado generalizada y no distingue entre protestas pacíficas o violentas. La ambigüedad de la norma puede poner en peligro derechos fundamentales reconocidos en el artículo 1 constitucional, en los tratados internacionales firmados por México y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que protege la libertad de expresión y de reunión. Negar el ejercicio de estos derechos a los extranjeros simplemente por su nacionalidad podría contravenir a los principios de igualdad y no discriminación de nuestra Constitución que nuestra Constitución promueve. A pesar de las objeciones jurídicas planteadas, las comisiones aprobaron el dictamen por mayoría simple. La discusión sobre la redacción de la reforma sigue abierta, pero el enfoque de seguridad parece prevalecer por encima de las preocupaciones de derechos humanos. En el Pleno, algunos senadores de diferentes partidos expresaron su inquietud respecto a la falta de precisión en el texto de la reforma, sugiriendo que podría ser necesario establecer excepciones para las manifestaciones pacíficas.
Sin embargo, la mayoría de los senadores defendieron la reforma tal como estaba planteada, considerándola esencial para la estabilidad interna del país. Finalmente, la minuta fue aprobada con 75 votos a favor, 30 en contra y 5 abstenencias. Ante esta sala se presenta una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la reforma en el artículo 33 Constitucionalidad, alegando que contraviene el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos. Este recurso ha sido promovido debido a las posibles violaciones de los derechos humanos derivados de la reforma. El principio fundamental que debemos aplicar es el de la supremacía constitucional. Según lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución mexicana, todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales son aplicables, sin discriminación alguna. En particular, los derechos de libertad de expresión y de reunión, que están protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no deben estar sujetos a restricciones basadas en la nacionalidad. Al aplicar el principio por persona, buscamos siempre la interpretación más favorable para la persona. Sin embargo, tras analizar la redacción de la reforma, vemos que la norma no es demasiado rígida. No establece ninguna distinción entre protestas pacíficas y violentas, y reconoce el contexto en el que estas manifestaciones puedan tener lugar. Esta falta de especificidad podría dar pie a las violaciones de los derechos fundamentales de los extranjeros. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece claramente que los derechos humanos no son solo prerrogativas de las nacionales, sino que también se extienden a los extranjeros bajo la jurisdicción del Estado. En el caso de la jurisprudencia 293-2011, se dictó que cualquier restricción a estos derechos basada en la nacionalidad resulta discriminatoria y por tanto inconstitucional. En consecuencia, tras analizar los argumentos y la jurisprudencia aplicable, esta sala considera que la reforma es incompatible con el bloque de constitucionalidad y no puede ser salvada mediante interpretación. La norma viola derechos fundamentales y debe ser declarada inconstitucional. Por lo tanto, declaramos la invalidez de la reforma al artículo 33 constitucional. La reforma queda sin efectos por ser una violación a los derechos humanos establecidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales suscritos por México. Al concluir este ejercicio reflexionamos sobre la importancia de un proceso legislativo que no solo busca su efectividad en las leyes, sino también su respeto a los derechos humanos y a los principios constitucionales. Presentar una iniciativa es un ejercicio complejo y lleno de responsabilidad. Este ejercicio me ha permitido comprender que, aunque la intención de la reforma era legítima, es crucial asegurar que nuestras propuestas no vulneren los derechos humanos. Incluso las reformas con el mejor de los propósitos deben ser cuidadosamente evaluadas. La función del Senado es crucial no solo en revisar las reformas, sino en garantizar que éstas no afecten los principios constitucionales. Como vimos en este ejercicio, es fundamental realizar un análisis exhaustivo para evitar que las reformas puedan vulnerar los derechos fundamentales. El control constitucional es una herramienta esencial para preservar el Estado de Derecho. Aunque una reforma pueda ser respaldada por una mayoría parlamentaria, es indispensable que cumpla con los estándares constitucionales y los tratados internacionales que México ha suscrito. Interpretar la Constitución es un reto constante. Este ejercicio nos demuestra que no basta con aplicar la ley de manera mecánica. Debemos hacer un esfuerzo por proteger la dignidad humana y garantizar que nuestras normas se alineen con los principios más fundamentales de justicia. Este ejercicio nos ha permitido integrar teoría, práctica jurídica y razonamiento ético en un contexto de reflexión sobre la calidad democrática y el respeto de los derechos humanos. Gracias por su atención.